Estamos allí, hermanos. Salmos capítulo 16, versículo 3. Amén. Llegamos. Permítame, yo lo leo aquí también de las Escrituras. Gloria sea al Señor, y Él sea hablando a nuestro corazón a través de la palabra. Su palabra, hermano, es viva y eficaz. Dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Amén. ¿Para qué? Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Amén. Amén. ¿Cuántos santos hay en este lugar? ¿Cuántos se consideran santos? Santificados, apartados, recuerden. Amén. Santos. Santos que están ¿en dónde, hermano? En la tierra. Esos somos nosotros, los que hemos sido apartados, los que hemos sido reconciliados con el Señor. Amén. Los que hemos sido nosotros salvados por la sangre de Cristo, por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Es a nosotros, hermanos, los que somos llamados a allí. Dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El título es santos e íntegros. Santos e íntegros. Santos e íntegros, hermano. Santos, conocemos la palabra y pudiéramos ahondar mucho, pero usted y yo conocemos, hermano, que Dios nos llama a nosotros santos, y es la posición de donde Dios nos ha puesto. Pero hay una obra santificadora, una obra de santificación, amén, del cual nosotros estamos y avanzamos y avanzamos. Pero muy poco se habla en las iglesias, o se trata de esta palabra, la integridad. Encierra algo muy valioso para nosotros los creyentes. Es de muy alto valor esta palabra. Y por eso el título es santos e íntegros. Amén. Quiero leer una porción, o quiero leer comentario. Dice: si Dios es nuestro Dios, escuche, debemos en atención a Él extender nuestra benevolencia o bondad a los que son suyos. Amén. Cuando recibimos bondad de Dios, cuando recibimos benevolencia de Dios, Dios también espera que lo que hemos recibido de gracia, nosotros también, lo que hemos recibido de gracia, también mostrar esa bondad. ¿Hacia quién, hermano? Hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano, al que amamos, pero más también al enemigo. Esa bondad y en esa benevolencia de Dios. ¿No fue lo que pasó con nosotros, que éramos sus enemigos? Y Dios mostró que, hermano, su gran bondad con nosotros, su benevolencia. Amén. Tanto a los que están en la tierra, ¿cierto? Sean hombres injustos, sean hombres que sean enemigos, o sean mujeres o hombres que comparten la misma fe. Dice: pues lo que se hace a ellos, Él se agrada en tomarlo como hecho a Él mismo, hermanos. Cuando nosotros impartimos esa bondad hacia el prójimo y somos benevolentes, usted está diciendo: yo quiero ser bueno con Dios. Y usted dice: ¿cómo así yo quiero ser bueno con Dios, benevolente con Dios? Dice que el Señor buscó a ver si había alguien bueno en la tierra. Y dice la Escritura que buscó y buscó, ¿y qué? Porque solo Él es bueno. Pero ¿cómo mostrar nosotros esa bondad a Dios y esa benevolencia para con Dios? Cuando lo usamos hacia el prójimo. Cuando permitimos que Él, a través de nosotros, de su Espíritu Santo, hermano, ame al prójimo, sirva al prójimo, extienda la mano al prójimo, dé la ayuda al prójimo.
Pues no fue el ejemplo que el mismo Señor mostró a aquellos hombres que vieron aquel, ¿cierto? Moribundo israelita allí tirado en medio del camino, y pasó el sacerdote y lo vio y no se atrevió a tocarlo porque dijo, o sea, parecía que estaba muerto, y el sacerdote no podía tocar muerto porque se contaminaba. Prefirió seguir su camino, ¿cierto? Pasó otro hombre de igual manera también, ¿cierto? No recuerdo en este momento, ¿me pueden ayudar? Pasó el segundo, ¿qué era qué? Bueno, pasó también de largo, pero pasó un tercero samaritano, se detuvo un poco más para observar al hombre que estaba ahí tras del moribundo, golpeado, y estaba así de esta manera. Quizá lo habían robado, quizá le habían dado una paliza. Tan duro fue lo que le sucedió a este hombre que había quedado como muerto, pero quizás se acercó un poco más y vio que estaba respirando, que su cuerpo todavía se movía, sus entrañas. Lo movió, quizá hizo alguna situación, la dolencia, los dolores inmediatamente se manifestaron en ese hombre, en los golpes, las heridas, porque dice que este hombre lo montó en su asno, en su mula, porque ni siquiera tal vez podía pararse por sus propias fuerzas y caminar hasta donde tal vez podían ayudarle. Y dejándolo en cierto sitio, dice que le lavó sus heridas, lo atendió, lo sirvió, le amó. Y este hombre, que tal vez no podía quedarse con él porque tenía una situación y tenía que seguir también su camino, no lo dejó solo en ese sitio con una deuda, sino que pagó por el tiempo que aún ese hombre necesitara quedarse en ese sitio y lo que necesitara ese hombre. Vemos aquí la benevolencia y el gran amor, hermano, de un hombre que no tenía nada con el otro, que era su enemigo, que le aborrecía, pero no estimó eso, no le dio importancia, y más bien operó y accionó la bondad. Dios espera de nosotros y está esperando de nosotros, porque a Él le agrada, hermano. Cuando le hacemos esto al nuestro prójimo, Él se agrada en tomarlo como hecho para a Él mismo. Y nosotros, como habiéndonos constituidos como hijos, como vasijas. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 19 al 21 dice su palabra: santos e íntegros, recuerden. Y vamos a tocar en primer parte esto que habla en cuanto a los santos, a los santificados. Capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién, hermanos? De Cristo. Pero en una casa grande, escuchen, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros ¿qué? Para usos ¿qué? Viles. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda ¿qué? Buena obra. Cuando el Señor dice que nos limpiemos de estas cosas, más arriba el contexto habla de las falsas enseñanzas. El versículo 16 dice el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán cada vez más y más a la impiedad. Pero dice aquí que en una casa de un rico o un hacendado hay utensilios
que son de alto valor para usos especiales o fiestas especiales o momentos especiales, pero que hay otros para usos que son cotidianos, que son ordinarios, ¿cierto? Amén. Así dice su Biblia. Pues Dios quiere, amado hermano, que nosotros como sus hijos, que Dios quiere usar como utensilios. Recuerde que usted y yo somos barro, ¿no? En sus manos. Y que este tesoro está en vasos de barro. Que su Espíritu Santo mora en nosotros. Pero no quiere decir que si somos barro, en vasos de barro, ¿cierto? O vasijas de barro, Dios a sí mismo le va a dar un uso deshonroso en su reino, como lo hacen los ricos o los hacendados que tienen sus diferentes utensilios en una casa. No, por la misericordia y por la gracia de Dios nos usa, hermanos. Te usa. Por la gracia y la misericordia del Señor, hermano, usa estos vasos, aunque sean de barro. Aunque nuestra naturaleza pecaminosa todavía esté allí, Dios usa y nos quiere usar. ¿Para qué? Dispuestos para toda buena obra. Y dice la Escritura que será instrumento para honra, santificado. No es cualquier instrumento, hermano, como podemos ver algún instrumento que a pesar de que es oro o a pesar de que pueda ser plata, en la casa del rico, en la casa del hacendado, en su castillo, sigue siendo un elemento material, inerte. Claro, el hombre le ha dado valor. Ok. Y el hombre le cuida por su valor. Le estima un valor por lo que es. Pero hermano, Dios nos amó y nos miró con ojos de compasión. ¿Quiénes éramos nosotros, usted y yo? Personas que ¿qué? ¿Cómo éramos instrumentos de quién? Del pecado, ¿cierto? ¿De alto valor o de bajo valor? ¿De preciosísimo valor? ¿O de totalmente qué? Contaminados, totalmente arruinados. No había en nosotros valor. No había en nosotros nada bueno. No había nada en nosotros que Dios considerara como bueno. Dice aún que aún cuando el hombre considera sus buenas justicias o sus buenas obras, son como trapos de inmundicia ante él. En otras versiones dice, perdóneme, como toallas higiénicas que usa la mujer. Designados para recibir o contener el actuar divino en sus vidas, quienes han sido renovados por la gracia de Dios y dedicados a la gloria de Dios, son santos en la tierra. ¿Usted ha sido qué, hermano? Renovado ¿por qué? La gracia de Dios. Y usted ha sido una persona dedicada a la gloria de Dios, ¿sabía usted? Yo soy dedicado a la gloria. Usted es un instrumento dedicado, apartado, consagrado. Todos los santificados, todos los santos, todos los hombres y mujeres que recibieron, que no rechazaron el evangelio, que han sido apartados, han sido dedicados a la gloria de Dios, son santos en la tierra. Y déjeme decirle, Cristo se deleita en estos santos en la tierra a pesar de las debilidades de ellos.
¿Cuántos santos hay con debilidades aquí? Levante su mano, yo quiero verlo. A ver, santos con debilidades. ¿Santos con qué? Pero escuche, santos que dejaron de ser practicantes del pecado porque fueron apartados. ¿Santos con debilidades? Sí. Dios conoce tus debilidades. Dios las sabe. ¿Tú has presentado tus debilidades a Dios? ¿Usted presenta sus luchas ante Dios? ¿Y cuánto Dios nos ha ayudado, hermanos, en nuestras debilidades, en esas luchas? Es mucho lo que Dios nos ha ayudado. Por amor de su nombre, porque nos ama. Es demasiado lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En cada uno de ustedes está la eterna gloria de Dios. Lo que Dios, la buena obra que Él comenzó y que dice su palabra que Él es fiel en terminarla, será fiel en terminarla. Esa obra en cada uno de nosotros, hermanos, solo la puede ver Él. Y la ve Él y la contempla Él todos los días. Y está viendo cómo esa obra cada vez avanza más. Tu vida, mi vida no es la misma de hace años. Santos. Juan 17, versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Escuche. Y por ello yo me santifico a mí mismo. ¿Quién está hablando allí, hermano? Jesús. Si su Biblia está en letras rojas, es el mismo Señor. Y si no la estuviera, usted sabe que Él ahí, en el contexto, Jesús ora por los discípulos, capítulo 17, versículo 1. Y está levantando esa oración. Es una oración al Padre. Es una oración, hermano, dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y Él dice: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿En cuál verdad? La respuesta está en el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Es verdad. Ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente, Hechos, Juan 17, 19. En la Nueva Traducción Viviente dice: y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. El siguiente texto, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Veamos escritura, hermanos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice: ¿por qué, hermano? ¿Por partes? ¿Áreas? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible
sea guardado, ¿qué? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también, ¿quién, hermano? Lo hará. ¿Qué quiere decir eso? Y me gustó mucho, en una versión lo leía, el versículo 24, tal vez en la pantalla no pueda estar, pero la traducción contemporánea de la Biblia dice de la siguiente manera, y escuchen: porque el Dios que lo llamó es fiel y perfeccionará la santidad en ustedes, iglesia. ¿Quién es el que hará la obra? ¿Quién es, hermano, el que está haciendo la obra? ¿Quién es el que está actuando en su corazón, en mi vida, hermanos? El mismo Dios, que por su fidelidad, Él es fiel, también lo hará, hermano. Accionará en nuestra vida. Es la bondad, es la benevolencia, la acción de Dios en sus hijos, en el que ha sido apartado, en el que ha sido sellado. En el momento en que usted fue sellado, Dios comenzó esa obra por la fidelidad de Él mismo, el cual llevará a cabo, perfeccionará en ustedes esa santidad, hermano, hasta lo último. ¿Seremos perfeccionados aquí en la tierra? ¿Usted terminará siendo perfeccionado aquí en la tierra? Dios estará obrando esa perfección de santificación en esa obra, hermano. Pero lamentablemente quizá hasta el último momento de nuestra respiración estaremos fallándole o con debilidades en el Señor. Pero yo creo que menos. Si había una persona que llegó a Cristo y era demasiada mentirosa, pero mentiroso, hermano, y mentiroso, el más mentiroso de la cuadra, de la familia, mentira por todo lugar, hermano. En esa obra de perfección, de santificación, esa persona que camina en el Señor, cada vez se estará apartando más de la mentira, y de la mentira, y de la mentira, y de la mentira. El que lo conocían como la mentirosa del barrio, el mentiroso del salón, el mentiroso de la empresa, nadie le creía, nadie, hermano. ¿Usted conoce personas así? ¿Conoce personas así en el medio? ¿En la familia? ¿Y qué siente usted hoy de aquella persona cuando usted sabe que le está mintiendo y que usted sabe que, uy, hermano, esta persona sí es? Pero ¿usted qué siente como un hijo de Dios? Usted siente como un celo, ¿cierto? Tal vez usted siente como un repudio. Usted dice, uy, no, pero esta se cree hasta el mismo cuento ella, o él mismo se cree hasta el mismo cuento. Y algunos dicen, uy, este es peor que Riverita, hermano. Yo no sé quién será ese, si era un hombre, una mujer o qué apellido, pero de a dónde sacaron eso. Pero es un ejemplo que yo pongo a usted en su vida y en mi vida. Cada vez más en la obra que el Señor va perfeccionando sobre nuestra vida, en esa santificación, siendo santos, en esa posición que ya Dios te puso ante Él, no porque seamos nosotros, sino porque ve al Señor Jesucristo allí en nosotros, en nuestra vida. Créalo, que cuando Él nos ve, no nos ve, Él ve a su Hijo, Él ve a su Espíritu Santo en esa obra redentora. En esa posición que nos ha puesto como santos, iglesia, hasta el final de nuestras vidas tendremos que ser más y más como Él. Pero ¿a dónde sabemos que tenemos que ser más como Él y Él? ¿Nos va a llegar todo por ósmosis? ¿Estás esperando que Dios te hable de los cielos y se abra la nube
y Dios te diga: yo te quiero, hijo santo, te quiero para mí, que te consagres. ¿Qué es lo que hay en tus manos, hermano? ¿Qué es lo que colocó en tu vida? El versículo 17, ¿cierto? Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Porque el Dios que los llamó, Él es fiel y perfeccionará la santidad en ustedes. Su vida, mi vida, amado hermano. Permítame leer comentarios en Juan 17 y 19. Dice: la gracia que Cristo les desea, oiga, escuche, en esa oración: Padre, santifícalos. Usted pudiera entender lo que el mismo Señor estaba pidiéndole al Padre, hermano, en esa oración. La petición del Señor, la magnitud de lo que quería, lo que deseaba para no solo sus apóstoles, sino los que también iban de creer por la palabra de ellos. Y cuando el Señor estaba diciendo: Padre, santifícalos, como si dijese: confirma en ellos la obra de la santificación. Confirma la obra en ellos, la obra de la santificación. 1, 2, asegura en ellos las buenas resoluciones. 3, haz que perseveren en las buenas obras y que su luz brille más y más. Y recuerde, nosotros no fuimos salvos por obras, sino por la gracia en Cristo Jesús. Amén. Pero Dios está esperando que una vida renovada, apartada del pecado, que fue iluminada, que fue reconciliada con el Padre, hermano, se manifiesten las ¿qué? Las buenas obras. Recuerde lo que yo le decía inicialmente: benevolencia ¿con quién? De la gracia que mismo hemos recibido con nuestro prójimo, con nuestro hermano que amamos, pero también con el que no. Y entonces, ¿cómo actuar con esa benevolencia? ¿Cómo le hago yo para amar a aquella persona que me hace la vida, que no me quiere, pastor, no me ama? ¿Cómo le hago? Quizá hay personas alrededor que son difíciles, alrededor de usted. Dice: ¿cómo le hago? Esa persona no me quiere, no me ama. Quizás sea tu hijo, quizás sea tu esposo, quizás sea alguien, un compañero. Pero Dios nos llama a mostrar su bondad en esas resoluciones que solo Dios nos permite hacer. Decisiones. No amamos porque sentimos. Usted no ama porque siente. Algún día usted y yo amamos porque sentíamos, porque vivíamos por las emociones, totalmente almáticos. Creíamos amar a nuestra manera, ¿cierto? Pero también éramos odiosos. Así como amábamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, también odiábamos con todo el corazón, hermanos. Odiábamos con todas nuestras fuerzas, odiábamos con toda nuestra mente, tanto así que eso nos enfermaba, nos producía amargura de espíritu. Pero eso hoy yo para los santos ya no es posible, porque usted puede hoy amar con toda su mente, con todo su corazón también al mismo Dios, como Él mismo lo dijo. ¿En qué resumes? Le preguntaron los apóstoles, estos hombres, la ley. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué? No la dejó allí, hermanos. Amarás a tu prójimo como ¿qué? ¿Qué dice allá las cartas o las epístolas de Juan? El que no ama a su prójimo, ¿qué? ¿No ha conocido a qué?
Cuarto, que sea completo. Cuando el Señor decía santifícalos, Padre, que sea completa tu obra en ellos. Escuche. Y avancen en santidad hasta el final. Yo le preguntaba en estos días, hace como 15 días o 20 días, a los jóvenes que estaban en este lugar, y les preguntaba a los jovencitos más tiernos de edad que están allí, de 15, de 14, y les preguntaba: ¿hasta cuántos años quieres ser cristiano? Y ellos como que ¿eh? Sí, ¿hasta cuántos años quieres ser tú cristiano? Tienes hoy 15, ¿hasta cuántos años quieres ser tú cristiano? Y por la palabra, hermano, veíamos que muchos son los que ¿qué? Dicen: hasta hoy ya dejé de ser cristiano. Dije: cristianos cualquiera, seguidores y discípulos, hijos verdaderos de Dios, pocos. Hoy cualquiera se llama cristiano, pero hoy hijos de Dios verdaderos, creyentes, discípulos de Él, pocos, iglesia. Jesús no podrá reconocerlos por suyos sin avergonzarse, escuchen, ya sea ahora o después de la muerte, ni presentarlos al Padre si no han sido santificados. Ya estamos en una posición, santos, pero esa obra debe terminar aquí, hermano, hasta el final. ¿Dios la llevará a cabo por su fiel amor? Claro que sí. Hasta el último momento de nuestra vida que ya no respiremos, por una enfermedad, por cualquier cosa, sea lo que pase en tu vida, ¿tú estarás completamente santificado allí? ¿Mm? Ve, hermano, que es por la gracia de Dios. Pero esa obra se tiene que hacer manifiesta en tus acciones, en tu diario vivir. Cada vez más y más y más de Cristo, menos de nosotros, hermano, menos de tu carne. Por eso el Señor nos llama a morir, ¿qué? A los deseos, a hacer morir pues a todo, a las obras de la carne, a vivir, a caminar, a andar en el Espíritu. Los que por pura gracia han sido santificados, al ser separados del mundo y dedicados a Dios, tienen necesidad de ser santificados más y más. Usted y yo, hermano, que hemos sido santificados, separados de este mundo y dedicados a Dios, hermano, hay una necesidad. Yo creo que en el creyente tiene que haber, si en el creyente, en un hijo de Dios que diga: yo soy creyente, yo soy cristiano, no hay esa necesidad, algo está pasando. Si en usted no hay esa necesidad de leer las escrituras, de estar ahí en contacto con las escrituras, hermano, lo que vamos a tener en este tiempo de esta vigilia, donde ese título es: ¿no tienes tiempo para Dios? Dios nos va a permitir, hermano. Dios me colocaba a mirar una estadística, hermano. ¿Cuánto tiempo para Dios? ¿Cuánto tiempo comes en tus años? ¿Cuánto tiempo terminas? ¿Cuántos días o cuántos años durmiendo en todos tus años? ¿Cuánto tiempo en ocio, en necedades del diario, en ocio, en entretenimiento? Pero ¿cuánto tiempo, hermano, terminamos dándole a Dios en nuestra vida cristiana? Que diga usted: no, yo viví 40 años de cristiano. ¿40 años? ¿Cuántos de esos años verdaderamente
se lo dimos a Dios de calidad, estuvimos para Él. Hermanos, la gran tristeza será que ni tal vez ni un año de esos 40. Como un ejemplo, sacando algo teórico. Le invito para que usted esté, aprovecho nuevamente la cuña de este domingo. Dios está haciendo su obra y Dios la está haciendo. No avanzar, escuche, no avanzar equivale a retroceder, hermanos. Usted y yo, los hombres de Dios, los hijos de Dios, los creyentes, los que han sido apartados, tienen la necesidad de ser santificados cada vez más y más. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, la última parte o la parte de, dice: y el que es santo, santifíquese todavía más. El que quiera ensuciarse, dice, comienza este texto en el mundo, pues hermano, el que quiera ser más inmundo, más, se practique más la inmundicia. Pero el énfasis que yo le estoy dando hoy en este tiempo de esta palabra: y el que es santo, santifíquese todavía. Y en otras versiones dice: y los que son santos sigan siendo santos. Y lo que es y el que es santo siga santificándose más. Y el que es consagrado a Dios se entregue aún más a Él. Y el que es santo siga guardándose santo para Dios. Dios es el que santifica, así como el que justifica, iglesia. Ahora, el medio para conferir o otorgar esta gracia de la santificación es cuando el Señor dice: en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmo 119, versículo 9. El salmo más largo, el versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es la pregunta. Y la respuesta es: con guardar tu palabra. Cuando dice que el joven limpiará su camino, ¿con qué? Habla de pureza, de puro. ¿Cómo el joven podrá llevar una vida de pureza, puro? Con guardar su palabra. Y la palabra guardar es obedeciendo, equivalente, obedeciendo. Y la palabra va más allá. Viviendo, iglesia. Aquí no se trata de ser cristiano por ser cristiano nomás. Hay que vivir verdaderamente. ¿Y vivir qué, hermano? La verdad. ¿Y es vivir la qué? La palabra. Y cuando yo vivo la palabra, cuando yo tengo la palabra en mi vida, en mi mente, cuando yo la pongo por obra, hay una obra inmediatamente santificadora en mi vida y en tu vida. La palabra de Dios ministra esa santidad sobre mi vida cuando yo estoy haciéndola, cuando yo tengo contacto con ella, la estoy poniendo allí en mi corazón, en mi mente, y quiero que eso se presente en mi vida. Estoy dejando la palabra de Dios obra en mi vida. Inmediatamente hay una acción, hermano, una obra de la palabra de Dios en nuestra vida como medio para otorgar, hermano, esta gracia de santificación. Allí mismo Salmo 119, versículo 140, dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La divina revelación, según la hallamos en las escrituras, no solo es sumamente acrisolada, escuche, o sea, intachable, íntegra, honorable, pura y sin mezcla alguna, sino también verdad entera y eterna, iglesia. La palabra, sino también verdad entera y eterna, sin defecto ni caducidad, iglesia. Esta palabra de verdad debe ser el ordinario medio, escuche, exterior de nuestra santificación,
porque ella es la semilla del nuevo nacimiento. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Quiero ir terminando aquí, hermanos. Esta es la primera parte. En la segunda parte vamos a tocar la palabra integridad. Esto lo sabe ya la iglesia, hermano, pero es necesario volver a recordar. Usted ha leído este versículo, este capítulo, pero es necesario recordar nuevamente otra vez. Capítulo 1, versículo 23, ¿cierto? Le dije. Habiendo que, o siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece ¿en quién? En la Dios habla hoy, escuchen, dice así: pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, que es lo que está diciendo ahí, incorruptible, ¿cierto? Corruptible, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente, hermano. Fue por la palabra de Dios que nosotros fuimos, ¿qué, hermanos? Nacidos de nuevo. Por el mensaje, por la buena noticia que usted recibió. La palabra entró, produjo ¿qué? Arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, ¿qué, hermano? Un nuevo nacimiento. ¿Por qué, hermano? Por haber creído. ¿A qué? Más a los que creyeron, ¿que qué? A la palabra, al mensaje, a la buena noticia, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios, nacidos de nuevo, nacimiento. Y por esa causa nosotros, por esa misma producto, hermano, usted y yo somos llamados a tener y accionar la palabra de verdad en nuestra vida. Pero también el Espíritu Santo de Dios lleva una obra a cabo en usted y en mi vida. Pero a medida de que yo voy teniendo contacto y teniendo esa comunión, sabiendo que el Espíritu Santo está en mi vida y teniendo esa comunión, me voy a volver menos resistivo a Él. Cuando entrego mi voluntad, cuando no cedo a aquellas pasiones, sino que entrego mi voluntad. Doblego mi orgullo y permito que Él haga la obra de mi vida. Amén. Yo le invito a que usted cierre sus ojos ahí donde usted está. Dios te ha colocado en esa posición ante Él. Usted y yo. Pero en esa obra que Él está llevando a cabo, el cual lo hará, porque Él es fiel. Usted y yo, hermanos, debemos dejar que Él obre. Señor, obra en nosotros esa obra de purificación, de santificación.
aún de integridad. Pero somos nosotros los que permitimos o no permitimos, iglesia. ¿Tú le permites a Él o no le permites? No le permites cuando no sacas y no tienes contacto, no hay comunión, no hay contacto con las Escrituras. Entonces, ¿de qué manera se va a producir en tu vida esa obra? Si no hay en tus manos, si no estás buscando la verdad, si no estás buscando en su palabra lo que Él tiene para usted y para mí. Padre, yo te pido en esta hora que sea usted guiándonos más y más, Señor, a toda verdad. No queremos, Señor, solamente nomás